distinto, diferente, y lo llevamos sujeto en obediencia al nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Ya me puede darle una ofrenda fuerte, fuerte, fuerte de palmas al Señor. Aleluya, Él es bueno. Quiero hablarle de un tema al que le hemos puesto por nombre, transformando ambientes espirituales. Mire, se recuerda que hemos estado hablando de la serie transformando atmósferas, transformando climas, y hoy transformando ambientes. Mire, iglesia, quiero que me preste atención porque de aquí va a depender su victoria en adelante, iglesia. Preste atención, porque puede hacer que el enemigo quiera estarle atacando, quiere estarlo destruyendo, porque está tocando su ambiente. Ahora, si usted se recuerda, le he hablado, ¿verdad?, de estas tres cosas, ¿verdad? La atmósfera, pues ya vimos lo que es la atmósfera, pero la atmósfera en sí es lo más grande, ¿verdad?, lo que está cubriendo los climas y los ambientes. Entonces la atmósfera ejerce una influencia, ejerce influencias espirituales. Claro, yo le estoy aquí hablando espiritualmente, y las atmósferas tienen climas y tienen ambientes. Entonces el clima pues es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región o un país. Entonces me llama la atención porque el clima la atmósfera es a toda la tierra. El clima es a diferentes lugares, regiones, países, lugares nada más. Y entonces nos queda el ambiente, que el ambiente es lo que rodea a alguien. El ambiente es lo que hay alrededor de usted, donde usted se mueve, donde usted llega a trabajar, donde usted llega a estudiar. Y mire, la Biblia dice, mire qué interesante, fíjese que la palabra ambiente viene del latín, que significa rodear. Aquí, bueno, yo lo que le estoy poniendo aquí es el término del diccionario RAE, ¿verdad?, de la Real Academia Española, que dice que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno, aire o atmósfera de un lugar. Entonces, quiere decir que el ambiente es algo que está rodeando a alguien, rodeando. Bueno, ¿por qué le digo que me preste atención? Porque la Escritura dice en Job, capítulo 1, ¿verdad?, que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y dentro de ellos iba el enemigo, el adversario. Y el Señor le dice, ¿y de dónde vienes? ¿Se recuerda qué le dijo? De rodear la tierra y de andar por ella. Mire qué interesante. O sea, de que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, si nosotros entendemos que la palabra ambiente literalmente significa algo alrededor, mire, algo que rodea. Entonces, si usted me está entendiendo, dígame qué era lo que estaba haciendo el enemigo entonces en la tierra. ¿Verdad? Creando ambientes negativos. Entonces, ¿por qué dice que él vino a la tierra y la rodeaba, verdad? Y daba vueltas y creaba un ambiente, y se iba para otro lugar, rodeaba ese lugar y creaba otro ambiente. Pero fíjese que yo no me había dado cuenta, hasta que he estado estudiando, de que Dios también rodea a su pueblo. Y Él crea ambientes de bendición para su pueblo, porque lo que Dios quiere es bendecir a su pueblo, iglesia. El diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, lo que él quiere es destruir el pueblo de Dios. Pero si usted y yo estamos en sus manos, no tenga temor, aunque nos pele los dientes de bravo, pero el Señor es el que nos defiende. Ahora, fíjese que dentro del diálogo que tenía, ¿verdad?, en Job capítulo 1 y verso 10, dice, literalmente dice, ¿cómo no va a confiar Job en Dios? Si mira tú cómo lo tienes, usted lo puede ir a leer más tarde en su casa. Mira tú cómo le has rodeado, dice, has hecho un círculo alrededor de él, alrededor de su familia y alrededor de todas las cosas que son de él, de todas sus pertenencias. Entonces, ¿cómo no? Sí, entonces, pero note que a mí me llamó la atención porque Dios había hecho un cerco alrededor de Job para protegerlo. Entonces el enemigo de lejos no podía hacer nada.
Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que haga ese triple cerco alrededor de nosotros, círculos de fuego, dice la Escritura en otras versiones, que hay un círculo de fuego a nuestro alrededor. Dice la Escritura que Jehová es como los montes de Jerusalén, dice, que están alrededor de su pueblo para protegerlo y están ahí para siempre. Entonces yo empiezo a ver en la Biblia cómo Dios está rodeando a su pueblo. Dice, oh Jerusalén, cuántas veces el Señor Jesús he querido cobijarte como una gallina. ¿Y cómo hacen las gallinas? ¿Extienden las alas así? No, las rodean, ¿verdad? Y cobijan ahí adentro a los pollitos. Entonces el Señor nos deja ver muchas cosas de que Él quiere rodearnos a nosotros porque quiere crear ambientes. Ahora, lo que sucede es de que nosotros particularmente salimos a la calle y nos encontramos con ambientes negativos y a veces no sabemos discernir los ambientes. Y estamos ahí de cuates, de amigos, de aquel que se carga su ambiente más enchamucado que saber qué, ¿verdad? Pero como es mi super mega best friend forever and ever, ¿verdad? Pero entonces de eso es lo que le quiero hablar en esta tarde. Porque Dios, mire, es que el principio generador de la bendición es Dios con nosotros. Pero Dios pide para que se mueva el poder que usted crea. Porque si usted no cree, no pasa absolutamente nada. ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor Jesús llegó a Nazaret, de donde Él era, verdad? ¿Y qué dice ahí? Hizo todos los milagros. ¿Qué dice la Biblia? Dice, y no hizo ahí muchos milagros, dice, porque no creían en Él. Iglesia, entonces quiere decir de que el detonante del poder en su vida, en su casa, es que usted crea. Dígale a su hermano, pégale un codacito así, si lo mira dormido, pégale un buen codazo, ¿verdad? Pero si no, solo dígale, cree a la palabra, cree. Dígale, cree. Entonces mire, Mateo capítulo 19 y verso 26 dice, pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Mire, yo le decía que tenía una palabra, ¿verdad? El Señor me hablaba hoy en la madrugada y me decía todo, absolutamente todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, no importa en qué circunstancia, en qué situación usted se encuentre en este momento, porque Dios puede cambiarle en un segundo todas las cosas. ¿Acaso no vemos al pueblo de Israel, verdad, que escapa con mano fuerte y poderosa de Egipto y pasa todo el desierto y de repente se encuentra con aquella muralla de agua, ¿verdad? Aquella inmensidad de agua, que dijeron, no, que para qué, mejor nos hubiéramos quedado allá, nos vamos a morir aquí. Y el Señor medio sopló y se llevó el agua. Y todo su pueblo pasó en seco, dice la Biblia. Dice que pasaron con un muro de hielo a los alrededor. Entonces, cualquier circunstancia en que usted se encuentre, cualquier petición, cualquier anhelo que usted tenga, póngaselo en las manos al Señor. Porque Él es experto en los imposibles. De repente, tal vez no hemos visto el poder y el mover de Dios porque estamos queriéndolo hacer con nuestras propias fuerzas. Y no es con nuestras propias fuerzas, iglesia. No es porque tú eres bien pilas, tienes un intelecto, tienes un IQ de 800, ¿verdad? No es por eso. Es porque crees en el Señor. El Señor Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees, ¿qué le dijo? Verás. Entonces quiere decir de que muchos no ven la gloria de Dios porque no creen, iglesia. Pastor, pero ¿cómo hacemos para creer? Para creer se necesita fe. Dice Hebreos capítulo 11, yo sé que usted se lo sabe de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? El convencimiento o la convicción de lo que no se ve. Pastor, qué bonito se escucha, pero en la práctica, pues la Biblia dice que el que no tenga fe, que la pida a Dios, ¿verdad? Y una de las formas tan sencillas es como estamos hoy en esta tarde, escuchando el mensaje. Si usted presta atención al mensaje, su fe se va a incrementar. Pero si está aquí, en cuerpo y en alma y en espíritu y en mente, está en otro lugar,
este mensaje no le va a servir. Porque usted tiene que venir hambriento a escuchar la palabra de Dios. Tiene que venir con deseos de que Dios le hable a través del vaso que Dios vaya a usar. Porque solamente así es transformada nuestra vida. Entonces, mire, aquí tengo otro verso. Marcos 9:23. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Mire, me llama la atención. Yo nunca había puesto atención en este verso. Porque ahí llega un padre con su hijo enfermo y se lo lleva a los discípulos, y los discípulos nada, no pudieron sanarlo. Y el otro chismoso, ¿verdad?, que llegó y le dijo: mira, tus discípulos no pudieron hacer nada. Como que ya solo faltaba que dijera inútiles, ¿verdad? Ellos no pudieron hacer nada. Entonces, si tú puedes, mire la atmósfera. Yo quiero que identifiquemos la atmósfera. El Señor identificó así la atmósfera, el clima, pero el ambiente que se estaba moviendo. ¿Cuál cree usted que era el ambiente que se estaba moviendo en ese momento? De incredulidad, ¿verdad? Porque le dijo: tus discípulos no pudieron. Si tú puedes, ya le estaba diciendo: yo sé que no vas a poder. Entonces, mire cómo le dice el Señor: ¿cómo si tú puedes? Pero note aquí esto impresionante: todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí el Señor Jesús no le dijo: mira, no depende del siervo ungido que venga, que te ponga las manos, que te despeine, ¿verdad? No le dijo: depende de eso. O sea, de que, ¿por qué no vieron el milagro con los discípulos? ¿Por qué él no vio el milagro en su hijo con los discípulos? Porque no creía, ¿verdad? Y ni modo, al no pasar nada, los discípulos de plano que se les espantó la fe, ¿verdad? ¿Se recuerda el ambiente que se estaba moviendo cuando el Señor se les aparece a los discípulos y caminando sobre las aguas? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven, le dijo. Y Pedro, mire, ese Pedro aventado, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá caminar en el agua? Yo a veces me he puesto a pensar, debe ser como caminar en gelatina. No sé, yo va a decir: pastor, ¿y usted por qué se está imaginando? Pues déjeme, yo a veces me pongo a pensar cómo será, ¿verdad? De verdad. Pero dice que cuando él vio alrededor de él, mire, lo estaban rodeando las olas, los aires. Y usted sabe que eso es figura de problemas, de tribulaciones. Se empezó a hundir. Entonces, ¿cuál era la atmósfera? ¿Cuál era el ambiente que se movió en ese momento en Pedro? No fue que no tuviera fe, porque él tuvo la fe suficiente para caminar en las aguas. No era porque no creyera, porque Jesús le dijo: ven, ¿verdad? Entonces, y él empezó a caminar hacia donde él estaba, sino que dice que de repente las olas se le empezaron a levantar y el viento empezó a soplar más fuerte. Eso es figura de los problemas. Entonces el ambiente que se estaba moviendo ahí era un ambiente de crisis, de problemas. Y como dejó de ver al Señor por un instante, se empezó a hundir. Por eso es de que el Señor Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Como quien dice: si ya estabas, mira, estabas a 3 pasos de mí, ya estabas. Ahora, todo es posible para el que cree, iglesia. Yo quiero que en esta tarde usted se vaya en su corazón con la fe suficiente para creer que Dios está con usted para transformar cualquier ambiente negativo que le esté atacando. Ahora, ¿por qué razón muchos no creen? Déjeme, mire, 1 Corintios 13:7, todo lo que es, mire, usted sabe que aquí habla del amor, ¿verdad? El amor todo lo cree. El amor todo lo cree. Entonces, ¿por qué razón muchos no creen? Porque no tienen amor. Oh, pastor, yo súper amo a mi esposa. Pues ni modo, es fácil, ¿verdad? Porque su esposa en las mañanas, usted sabe, ¿verdad? Desde muy temprano le empieza a moler con sus manos así el café y le hace su tacita así, pero fresca, mire, con su capuchino así, pero a mano de una vez, ¿verdad? Entonces es fácil amar a alguien que lo ama. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que no le da ese tipo de amor a usted?
te odio, pero con odio jarocho, ¿verdad? Dice usted. No, la Biblia dice que debemos de amar. Entonces dice, ¿por qué no creen muchos? Porque no tienen amor. Y voy rápido porque este no es el tema. Son 5 cosas que le quiero hablar. Cómo transformar un ambiente negativo. Mire, Hechos 14:2 dice, pero algunos judíos no creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal de los creyentes. Mire, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos no creen? Porque piensan mal. Piensan mal. Piensan mal. El pensar mal es terrible, iglesia. Usted sabe que lo peor que puede pasar es de que usted piense mal de su hermano, aunque no escuche ni un amén, ¿verdad? Ahora, porque puede hacer que si es que se quede bueno, si le ha hecho sus trampas, pues ni modo, ¿cómo no va a pensar mal, verdad? Pero si no le ha hecho nada y que piense mal de él todavía. No, es que fulano de tal me dijo. No, aquí no se trata de que fulano de tal me dijo. Usted tiene que convivir con la persona. Esto se llama un prejuicio. Un prejuicio es pensar anticipadamente mal de alguien sin conocerlo. Entonces el mal pensamiento puede hacer que la fe mengue, caiga, y entonces ya no se crea. Bueno, vamos un poquito más adelante. Mire cómo dice aquí. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 12, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Mire este verso. No creyeron la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Complacer es preferir. Entonces yo dije, voy a ver qué dicen otras versiones. Usted sabe que yo a veces soy bien curioso, ¿verdad? La BL 95 dice, ¿por qué no creyeron? Porque les gustaba más el mal. Entonces aquel que no cree es porque le gusta más las cosas malas. Porque sabe que si empieza a ver el mal, está detectado y le dice, estás haciendo mal, entonces lo deja mejor, ya no quiere saber nada. Vaya, mire cómo dice esta versión EUNSA, dice, porque pusieron su complacencia en la injusticia. Cuando hay alguien que es injusto en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, es el síntoma de que en el momento de la crisis no va a creer, no va a encontrar la ayuda de Dios, no porque Dios no se la quiera dar, sino que simple y sencillamente porque no cree que Dios le puede ayudar. Y así se hunden muchos creyendo que Dios no los ayuda, y cuando Dios les está dando aquella tremenda ayuda, pero no la pueden ver. Mire la nueva versión de los hispanos, dice, se complacieron, pero aquí lo que da a entender es que aprobaron las cosas inicuas, las cosas pecaminosas. Entonces aquel que no cree es porque se complace en pecar. Pastor, disculpe, pero nosotros ya somos cristianos desde hace 35 años y ya no pecamos. Mentiroso, le diría yo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que no peca hace mentiroso a Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer es consagrarnos, buscar la santidad. Amén. Mire, la versión Nuevo Mundo dice, ¿por qué no creyeron? Dice aquí, sino haberse complacido en la injusticia. Ay. Aquí la diferencia de pusieron su complacencia es como decir su delicia, pero aquí que ellos mismos aprobaban las cosas injustas. ¿Usted nunca le ha tocado en algún momento ver una injusticia? Levántame la mano, quiero ver para ver a quiénes. No muchos, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho cuando ha visto la injusticia? El pueblo unido jamás será vencido. No, es que no me gustan las injusticias. O se ha quedado, cállate, no digas nada. No, las injusticias no le gustan a Dios. Usted aprende a ser justo, iglesia. Y yo ya se lo he enseñado muchas veces, ¿verdad? Un pequeño ejemplito de la injusticia. Usted le tuvo que repartir, ¿verdad? 1 para ti, 5 para mí. 2 para ti, 10 para mí. Ya fue injusto, ¿verdad?
Usted sabe que por eso empezó el problema en la iglesia de la antigüedad. En la iglesia del principio, por eso fue el problema. Llegaron, es que mira que a las viudas de los judíos les dan aquellas sus carretas llenas de comida, y a las otras casi no les dan nada, les dan carretas vacías. Y los apóstoles ahí viendo, ayudando a todos los problemas, dijo: no, esto ya no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, y nosotros tenemos que dedicarnos a la oración. Y escogieron ¿a cuántos? ¿Se recuerda? Para hacer el trabajo. ¿Sí se recuerda cuántos diáconos escogieron para hacer el servicio? Vaya, pues, ahí, usted averígüelo ahí, pues, 7 escogieron, 7 hombres. Pero dentro de ellos habían, bueno, todos, mire, todos son tremendos, pero había uno bien tremendo, que se llamaba Esteban, ¿verdad? Hombre lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Mire, estaba lleno de palabra, lleno de presencia, tenía sabiduría. El Espíritu de Dios estaba en él. Y le pregunto, ¿para qué función era? ¿Para qué función había sido escogido? ¿Cómo? Para servir las mesas. Para servir las mesas, iglesia. O sea que usted tiene que estar buscando la unción del Espíritu Santo. A veces uno dice: no, pero es que a mí si no me ponen, aunque sea de pastor, yo no. Pero llénese primero del Espíritu. Si a estos hombres de Dios los escogieron porque estaban ungidos y llenos para servir las mesas, iglesia. Lo que pasa es que a veces a algunos cristianos, hijos de Dios, se les sube a la cabeza el nombre, ¿verdad? Es que porque soy un super mega apóstol, un super mega ultra pastor, ya solo siente que le van a salir alas, ¿verdad? No, iglesia, si nosotros dice que debemos de sentirnos por dignos de que el Señor nos haya llamado a su servicio, que el Señor haya dicho: ay, no, voy a llamar a este pobre, no sirve para nada, pero yo lo voy a ayudar, porque así nos hizo el Señor. La Biblia dice que nosotros desde la coronilla, dale una ofrenda de palmas fuerte al Señor. La Biblia dice que desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies éramos una llaga podrida, dice. Que nuestras buenas obras eran trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces no nos jactemos de nada, iglesia. Al contrario, busquemos la humildad. Pero mire, aquí tengo unos más. La Nueva Versión Internacional dice que se deleitaron en el mal. Por eso es que no creen muchos. Si de repente ven a alguien que está saliendo de una iglesia y lo ven haciendo cosas mundanas en la calle, no, ¿qué van a creer entonces, después todos? ¿Cómo van a creer? Por eso es de que usted y yo tenemos una responsabilidad bien grande al reconocernos cristianos, hijos de Dios. En su trabajo usted tiene que ser el primero en darse a conocer como que es cristiano, pero no porque está pidiendo ofrenda en el trabajo, ¿verdad? No, sino porque le ve en su comportamiento, su ambiente que usted lleva. Usted entra al trabajo y entra contento, ¿verdad? Y usted solo cantando se mantiene alegre. Pero ¿qué pasa si llega uno todo empurrado, así todo bravo, ¿verdad? Y cuando le dice: mire, y no, con ese ni se metan porque ese es cristiano. Uy, pero ni parece, yo para ser cristiano así mejor no. No, tenemos que buscar, mire, el ambiente. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Dígale a su hermano: tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. Pero entonces quiere decir, iglesia, de que el ambiente que nosotros vamos a mover debe de ser un ambiente cargado de la presencia del Señor. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros debemos de alumbrar? ¿En dónde? ¿En dónde dice? A ver, ayúdeme, iglesia. Esta es una pregunta de párvulos. ¿Que debemos de alumbrar dónde? En la oscuridad, en las tinieblas. Porque ni modo que vamos a llevar una gran luz y todos son cristianos, ¿verdad?
No, alumbrar en las tinieblas. Pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Me tengo que ir a meter a los lugares de vicios? No, sino que su comportamiento en donde usted esté, en su casa, en su trabajo, en su vecindario, en la escuela, en la calle donde usted ande, que todos sepan que es cristiano. Y no que sepan que es cristiano y que no vive como cristiano. Por eso es de que el evangelio, hermano, muchos están vacunados contra el evangelio por comportamientos malos de cristianos carnales. Ay, padre, pastor, ¿qué le dio de comer su esposa hoy en la mañana? Nada, venimos en ayuno. La palabra de Dios para todos dice, disfrutaban haciendo el mal. La versión Jerusalén dice, prefirieron a la iniquidad. Por eso es que no creen. Ni modo, porque cuando alguien cree, sabe las cosas malas, ¿verdad? En el momento que alguien cree, le es revelado qué cosas son malas. Aunque déjeme decirle que todos saben lo que es malo. Todos saben lo que es malo. La versión castellana dice, se deleitaban en el pecado. Bueno, mire pues, ¿por qué razón muchos no creen? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa no solamente es función de los pastores, esa es función de todos nosotros. ¿Acaso no dice la Escritura, vayan y hagan discípulos a las naciones? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se empieza a hablar del Señor y ven el ambiente en que está, no le van a creer. Por eso es que muchos no creen. Porque cuando empiezan, sí, que mira, que Dios, Él es bueno, y miran el comportamiento, y que lo miran ni cristiano parece. Más pareciera mundano. Por eso es de que dice la Escritura que aquellos que habiendo creído se alejan y se apartan, es más difícil. Aquellos que gustaron de las cosas celestiales, dice, que lo probaron, que lo saborearon y que se alejan. Esos después son las piedras más difíciles de romper. Porque piensan que todavía están bien delante de Dios. Pero no ese es el tema, mire, sino que yo quiero cómo se transforman los ambientes. Entonces, mire aquí es donde va a empezar la prédica. Marcos capítulo 5 y verso 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Usted se recuerda de este pasaje, ¿verdad? ¿Qué ambiente se estaba moviendo en este pasaje de la Biblia? El temor, ¿verdad? Usted sabe que llega Jairo, el principal de la sinagoga, el que ya sabía que lo iban a echar de la sinagoga. Porque cualquiera que confesaba públicamente a Jesús lo echaban de la sinagoga, así no es que lo mataban. Y él dijo, bueno, voy a ir porque es lo último que me queda. Hubiera ido desde el principio y no hubiera sufrido su hija, pero bueno. Llega y le dice, Señor, por favor ven con mi hija. Y usted sabe que en lo que él está diciendo, la mujer aquella lo toca, ¿verdad? Y se sana instantáneamente. Y cuando le dice, Señor, ¿qué vamos? Por favor, que mi hijita, mire las palabras de Jairo. Ahí vamos a ver, no todos los versículos, pero sí un par de versos. Dice, mi hijita está enferma, Señor, por favor. Mire qué amor el que le tenía. Y cuando llegan los emisarios, ¿verdad? Ya no lo molestes porque tu hija ha muerto. Así despectivamente, así fuerte, ¿verdad? Ya no lo estés molestando porque tu hija ya está muerta. Y él le decía, mi hijita, Señor, mi hijita está enferma. Entonces el Señor le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Así el Señor nos está diciendo a todos nosotros, no temas, cree solamente. Puede ser que la situación en que estás, tú la ves difícil, no temas, cree solamente. Cree solamente. Puede ser que tal vez tú digas, no, hoy sí no me escapo. No, cree solamente, porque para el que cree, dice, todas las cosas son posibles. Entonces partamos de acá de este verso. Entonces ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué ambiente predominaba? Era el ambiente del temor.
Marcos capítulo 5 y verso 36 dice: pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. O sea, de que aquí lo primero que hizo Jesús para transformar el ambiente, porque el ambiente ya se había transformado. Jairo había llegado y había hecho como un ejercicio de fe para creer que Jesús lo podía ayudar, porque si no, no lo hubiera ido a buscar. Pero el ambiente se transformó cuando llegaron los otros a decirle: tu hija ya está muerta. En ese momento su cimiento se le fue removido, ¿verdad? ¿Sabe que a veces es necesario que nos muevan los cimientos para ver en quién creemos? Aunque no me diga amén, ¿verdad? Porque es difícil. A veces es necesario que mire, que nos sople un viento para que se lleve todo lo que a Dios no le agrada, aunque nos dejen con los puros palitos, ¿verdad? Pero para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Acaso no dice así la Biblia que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años, iglesia? 40 años en el desierto, y al final del resultado de los 40 años, ¿sabes por qué te metí 40 años? Porque quería ver lo que había en tu corazón, para ver si ibas o no a cumplir mis mandatos, mis preceptos, mis leyes. Y me di cuenta que no, por eso todos murieron. Iglesia, qué terrible. Pero mire, como dice Lucas 8:50. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Mire, le puso el punto, ¿verdad? Le dijo: no temas, cree solamente. Pero saber qué aflicción, qué ambiente el que llevaba. No, tu hija, si crees, se va a sanar. Entonces, en las situaciones que estemos pasando, crea que el Señor le puede ayudar. Y mire, y no le estoy hablando emocionalmente, porque es bien fácil emocionar. Crea, sí, mire, Dios lo va a ayudar. Y a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Era una fe de papel la que le estaba diciendo. No. Para el que cree, todas las cosas son posibles, iglesia. Que lo peor que podía pasar era que se muriera la hija de Jairo. Eso era lo peor, ¿verdad? Probablemente, no lo dice la Biblia, pero probablemente Jairo pensó: le voy a ir a decir, pero como yo soy principal de una sinagoga, tal vez no va a querer venir conmigo. Entonces ya se topó él con ese obstáculo mental, ¿verdad? Lo superó porque lo fue a buscar. Pero ya cuando le dijeron que estaba muerta, eso sí ya no lo superó. Sabe que el enemigo lo que quiere es matarle su fe, matarle la esperanza que usted tiene en el Señor, matarle sus sueños, sus anhelos. Y cuando el enemigo le mata sus anhelos, iglesia, se acabó todo. ¿Acaso? Por eso le ponía el ejemplo de Job. Job era un hombre, dice que era temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Era como para decir, era un buen cristiano, ¿verdad? Pongámoslo así. ¿Y acaso no le llegó la circunstancia adversa siendo un buen cristiano, con todas esas virtudes que tenía? Entonces no quiere decir, iglesia, que lo que te pasa es porque eres malo, sino que las cosas pasan con un propósito, según Romanos 8:28. Pasan con un propósito de parte de Dios para tu vida y para la mía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que suplicar al Señor? Señor, explícame para qué, no por qué. Porque es como que le estuviéramos diciendo a Dios: Señor, mira, ¿y tú qué sabes? ¿Por qué me lo hiciste? No, Señor, explícame para qué. Y entonces el Señor va a empezar a decirnos. Entonces, nos quedamos aquí en este pase, porque el Señor Jesús detectó el ambiente que se estaba cargando, primero de temor y segundo de muerte. Vamos un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando hay temor? Porque, mire, para que el Señor Jesús le haya dicho a Jairo: no tengas miedo, era porque se estaba rodeando, ya estaba empezando a llegar un ambiente de temor. Lucas 8:37 dice: entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Pero yo le pregunto, ¿qué fue lo que llegó a hacer el Señor Jesús a la región de Gadara? ¿Cuál? A liberar, ¿verdad? Al endemoniado.
nadie podía pasar por la región, ¿verdad? Porque el que pasaba salía apedreado, maltratado, lastimado. Yo no sé si a usted le ha pasado que en las colonias hay una cuadra donde está el perro más bravo de toda la colonia, ¿verdad? Y que uno ya sabe que si uno llega por ahí, el perro ese lo va a salir a morder. Así le pasaba a los gadarenos, ya nadie pasaba por ahí porque ahí estaba el endemoniado. Mire, y el Señor, para no hacerlo tan largo, el Señor lo sana, lo libera y después está en su sano juicio. Y dice que cayó un temor sobre la región. Pero fíjese cómo, porque dice que estaban poseídos por un temor. Cuando la Biblia dice temor, en el griego dice phobos, o fobia. Y dice, mire, le pidieron a Jesús que se fuera. Entonces, ¿qué pasa cuando hay temor? Se rechaza a Jesús. Se le dice a Jesús, no, contigo no quiero nada. Mire, yo me recuerdo, y ahí está mi esposa, y si usted le quiere preguntar para saber si es verdad. Nosotros cuando en la juventud íbamos a orar, y de repente fuimos a orar por una hermana. Íbamos con varios jóvenes a orar por una señorita. Entonces llegamos a la casa, les llevamos vino, bueno, todo lo que uno hace en visitación, ¿verdad? Al final cuando dijimos, bueno, queremos orar por ti, ¿puedes pasar? No. ¿Por qué? No, porque me da miedo, me dijo. ¿Y por qué te da miedo? Y nos va contando una que dije, oh Dios santo, ¿cómo le habrá ido al hermano que llegó a visitarlos? Porque dice de que en la iglesia donde iba la mamá de ella pasó al frente para que oraran por ella. Cuando le ponen la mano, se muere. Pusieron la mano, oraron por ella y se murió la mamá. Entonces, por favor, yo no quiero que oren por mí, ni que me pongan las manos. Tuvo que ser liberada del temor. ¿Sabe que muchos no reciben la bendición de Dios porque tienen temores? No, es que piensan de que les va a ir mal. Pero mire, la bendición de Jehová es preciosa. La bendición del Señor es preciosa. Por eso, mire, se me viene aquí a mi corazón Génesis 39. Génesis 39 habla de la vida de José. Y dice la Biblia que Jehová estaba con José. Pero mire, usted lo puede ir a leer a su casa, tranquilamente. Léase todo el capítulo 39. Dice que Jehová estaba con José y llegó a la casa de Potifar porque lo habían vendido los ismaelitas a él y él se los compró. Cualquiera diría, bueno, si Jehová estaba con él, porque si lo vendieron, ¿qué era? Un esclavo. Pero cuando Jehová está contigo, cuando el Señor está contigo, no importa la circunstancia o el ambiente en que tú estés, porque Dios lo va a cambiar para tu beneficio y para tu bendición. Y usted sabe que José se guardaba. Y dice y la casa de Potifar fue bendecida, prosperada a causa de José. ¿Pero por qué? Jehová estaba con José. Y veamos que la bendición cayó sobre la cabeza, que era José, y bendijo a todos. Por eso el Salmo 133 es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Por eso, iglesia, amado hermano, padre de familia, encargado de casa, príncipe. Mire qué bonito le estoy hablando, ¿verdad? Usted como cabeza de su casa tiene que ser el detonante de bendición para su familia. Sobre usted tiene que venir la bendición. Bueno, no sobre usted va a venir, sobre usted está la bendición de Jehová. Y de usted depende que le llegue a toda su casa. Entonces, retomemos un poquito el ejemplo de José, porque no lo tengo aquí, pero se lo quiero decir. Jehová estaba con José, bendijo a la casa de Potifar. Entonces, y dice que Potifar lo puso a cargo de todo. Mire qué interesante, la bendición de Jehová.
el ambiente que se estaba moviendo en José era un ambiente de bendición. ¿Por qué? Sobre su cabeza venía la bendición y se derramaba para todos. Y usted sabe que nunca falta el chamuco, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? La mujer de Potifar, mire qué mujercita. Lo quería seducir. Y usted sabe que como él no cayó en la trampa, ¿verdad? Porque era una trampa del enemigo, como no cayó en esa trampa, ¿qué hizo ella? ¿Verdad? Lo calumnió, mintió, ¿verdad? Y dijeron y dijo que era él el que quería acostarse con ella y tener relaciones sexuales con ella. Y usted sabe que agarraron al pobre José, ¿verdad? Bueno, no pobre porque Jehová estaba con él. Lo agarraron y lo metieron preso. Pero, ¿qué cree usted que pasó en la casa de Potifar después de que José salió? ¿Qué cree usted? A ver, ayúdeme. Se fue la bendición, ¿verdad? Aquellos rosales que crecían tan bonitos, de repente, al día siguiente todos así, ¿verdad? Toda la cosa. Bueno, no está en la Biblia, pero si dice la Biblia que la casa de Potifar fue bendecida a causa de José, cuando él sale, se acabó la bendición. Se paró la bendición para la casa de José. Y entonces para la casa de Potifar. Entonces yo me imagino, no lo dice la Biblia, que él ha de haber dicho, aquí me mintieron, ¿verdad? Pero bueno, ya no se menciona más él. Y lo llevan a la cárcel. ¿Y qué cree usted en la cárcel? Ahí lo apedrearon, lo metieron hasta el último calabozo. ¿Qué le pasó a José ahí? O sea que no es el lugar, ¿verdad? Es porque Jehová está contigo que te va a bendecir. Porque aún en esa cárcel, mire qué impresionante, porque aún en la cárcel lo pusieron de encargado. Yo creo que ya ni él tenía las llaves de todas las puertas de la cárcel, ¿verdad? Dice que Dios lo prosperó a él ahí. Entonces, iglesia, ¿cuál era lo que quería el enemigo? Entonces, Dios bendijo a José, así como lo bendice a usted. Pero cuando vio que el enemigo no podía hacerlo caer en su trampa, pues dijo, lo voy a estorbar. Entonces, ¿sabe cómo es que actúa el enemigo? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Si él no puede matarte, te trata de hacer infeliz y robarte toda tu felicidad y robarte toda tu tranquilidad. Por eso es que el Señor Jesús, cuando nada más resucita y se les aparece a sus discípulos, lo primero que les dice es Shalom, paz, paz. Por eso es de que dice la Biblia, cuando tú vayas, mire cómo es de importante los ambientes que llevemos. Cuando tú vayas a algún lugar, lo primero que vas a hacer es di paz en esta casa, paz. Y si allí dice, hay un hombre de paz, la paz va a quedar. Si no, dice, sacúdete tus pies, tus zapatos y vete de ahí porque no hay paz. Eso me llama que tenemos que aprender a discernir los ambientes, iglesia. Discernamos los ambientes. Ok, Padre Santo. ¿Qué más pasa? Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Bueno, aquí dice, desfallecen los hombres por el temor. Desfallecer es desmayarse, ¿verdad? Otras versiones dicen aterrorizarse. Se van a quedar sin fuerzas, ya no van a saber qué hacer porque tienen temor. Reprendemos todo espíritu de temor esta tarde, iglesia. Vamos un poquito más adelante. Hebreos 2:15. Mire este. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, ¿se recuerda que empezamos viendo la esclavitud? Entonces, aquí lo cerramos. Porque el círculo del temor se cierra cuando te ha esclavizado y ya no puedes hacer absolutamente nada. Porque una persona que tiene temor se detiene su marcha, sus pensamientos se le atrofian, ya no sabe qué hacer, cómo actuar y se paró por completo. Es como que si dijeran le dio la garrotera, ¿verdad? Se quedó ahí parado, ya no supo qué pasar, qué hacer más.
Por eso es de que dice la Escritura, iglesia, que usted y yo debemos de tener el valor del Señor. Esta tarde el Señor nos va a librar de todo temor, iglesia. De todo temor nos va a librar el Señor. Mire, es que a veces soy exagerado yo, ¿verdad? Porque le puse tantos versos, ¿verdad? Que yo espero dárselos todos, pero es que yo quiero que se vaya bien entendido, iglesia, de que con usted está el Señor. Amén. El Salmo 119, 120 dice: por el pavor de ti mi carne ha tenido sensación de hormigueo. Busqué esta versión Nuevo Mundo, porque las otras versiones dicen: por el temor mi carne, dice, se para dentro de mí, se detiene. Pero mire, aquí dice: el temor hace que se tenga sensación de hormigueo. ¿Nunca le ha pasado a usted? Y usted está así, ¿verdad? Y de repente empieza a sentir aquí, ¿verdad? Que le empieza a brincar, ¿verdad? O la ceja, y usted dice: se está moviendo la ceja. No, son los nervios. Se le afectan los nervios. Y de repente usted que era de aquellos troncos para dormir, ¿verdad? De repente por el temor usted se despierta. Y lo peor que se despierta y está todo oscuro. Dice: ay, ¿qué pasa? Por eso se queja todas las luces prendidas, ¿verdad? No, iglesia. Hoy vamos a reprender todo temor. Ahora, les voy a poner 3 versos, cómo se es libre del temor. Y es que este no es el tema, sino que estamos viendo cómo se transforman los ambientes. Cómo se es libre del temor, reconociendo paternidad. ¿Cuántos tienen padre aquí? Todos, ¿verdad? Nadie puede decir que no tiene padre. Pero ¿será que lo reconoce? Bueno, veamos, dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Usted y yo dejamos de ser criaturas, creación, simple creación, para ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y si somos hijos, tenemos un Padre allá en el cielo que nos ama y que nos bendice, iglesia, y que tiene cuidado de nosotros y que nos va a dar todo lo que necesitamos. Si dice la Biblia que Dios, dice, ustedes siendo malos padres le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no más? Y yo, dice el Señor, les voy a dar el Espíritu Santo a aquel que me lo pida, porque soy un buen padre. Aleluya. Y dice 1 Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, ¿cómo se es libre del amor? Con el amor perfecto de Dios. Aquí esta tarde, yo sé que usted lo sabe, usted lo tiene, pero déjeme decirle, el perfecto amor del Señor está en usted y Él se lo puede ministrar también si usted lo desea. Porque mire, Apocalipsis 2 dice que a veces nos alejamos del Señor. No, yo soy cristiano desde hace 75 años, desempólvese, ¿verdad? Saber si será cristiano ya. Ya que lo saquen de la cripta ahí, ¿verdad? Ya desempólvese. No es por el tiempo que tengamos de ser cristianos. Es por la comunión que tengamos con Cristo. Tampoco es por lo que sepas, porque al cielo no van a entrar solo los científicos, ¿verdad? Es más, creo que los científicos a ver si van a entrar. No es cuánto sabes de la Biblia, es cuánto vives de la palabra de Dios. Y aunque sea, mire, llévese, mire, le he dado un montón de versos, pero llévese: todo es posible para el que puede creer. Agarre ese verso y hágalo vida en su corazón. Mire, teniendo pastor, mire, esta me gustó. ¿Cuántos tienen pastor? Aleluya. Dice Jeremías 23:4: pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. Oh, ese pastor de pastores, Jehová es nuestro pastor. Pero cualquiera puede decir: oh, el sempiterno Dios es mi pastor, pero este de aquí no lo reconozco. Mentira, entonces tampoco tiene pastor. Usted tiene que aprender a reconocer a su pastorcito. Si usted reconoce a su pastorcito, el pastor Jehová de los ejércitos lo va a bendecir.
pastor, quiere decir que entonces si yo no, mire, no se me, espérese, quiero que me entienda bien. Reconocimiento. Es un reconocimiento. Porque si no tienen pastor, el lobo va a llegar y cualquier artimaña lo va a sacar del aprisco. Y después, ¿verdad? Va a andar lastimado, perdido, ¿verdad? Como la oveja descarriada. Que el pastor, mire, el que menos quería la llegó a traer, ¿verdad? Porque la oveja se fue así, no, yo no quiero, es que este pastor que no nos da estos verdes pastos, solo nos da esos verdes pastos que él quiere, yo quiero ir a los otros pastos. Y yo, que miren, que véngase, ¿cuántas ovejas están conmigo? Véngase, vamos a comer aquel pasto rojo que está allá, miren qué bonito se mira ese pasto. Y cuando sienten el lobo feroz, ¿verdad? Se come algunas. Y de repente llega el pastor, ¿verdad? Dice que llega a su aprisco, llega a su rebaño, él las empieza a contar y le faltaba una y él amoroso fue, aunque quizás sabía que la oveja hablaba mal de él, ¿verdad? Y fue y la buscó, y la oveja creo que todavía cuando lo vio dijo, ahorita me va a dar el tiro de gracia porque me fui, ¿verdad? Y que si el pastor la agarra y la lleva de regreso. Ahí le estoy contando la historia de su vida y de la mía. Porque nosotros no queríamos nada con Dios. Nosotros estábamos alejados de los pactos y de las promesas. Pero en la sangre de Cristo nos ha hecho hijos y herederos, coherederos con Cristo Jesús. De tal forma, iglesia, de que usted tiene acceso a toda la bendición de parte de Dios. Entonces, mire, ahora sí, enfilémonos. Entonces, ¿cómo transformar los ambientes? Ya le he estado dando bastante. ¿Cómo se transforman los ambientes? Obviamente siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Apartó todos los obstáculos. Bueno, este es un apunte que puse ahí. Mire, identificando todos los ambientes. El Señor Jesús apartó todos los obstáculos. Mire, a veces es necesario que usted se aparte de aquel que le hace menguar en su fe. Aunque así sea quien sea, iglesia. Aunque así sea su familia. Tienen que decirle, bueno, tienes que escoger. Josué dijo, bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero los ha haber dicho, bueno, y si ustedes tampoco quieren, yo voy a servir a Jehová. Pastor, discúlpeme, pero no, es que explíquemelo bien. No, el Señor Jesús lo hizo. Yo se lo he dicho muchas veces. El Señor Jesús predicando y llega María, que era su madre en la tierra, con sus hermanos, dice. Y le dice, mira, ahí te están llamando, dice que vayas. Y le digo, mi madre, mis hermanos, son ustedes que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo cree que se habrá sentido María? ¿Será que se sintió ofendida? ¿Cómo se sentiría usted como madre o como padre que diga, no, pues no, tú, mi papá, tú, mi mamá, no, ellos, ¿cómo se habrán sentido? Veámoslo en lo natural, se debe haber sentido mal. Pero mire, para que usted no se sienta tan mal, le quiero recordar o preguntarle, ¿se recuerda por qué habían llegado a buscarlo? Lo fueron a quitar de ahí porque pensaban que estaba loco. Uy, pastor, eso nunca lo he leído en la Biblia. Léalo, ahí está. Pensaban que se había vuelto loco, por eso es de que lo fueron a llamar. Y si él hubiera ido, les hubiera hecho caso y saber qué ambiente se hubiera movido. No, él detectó el ambiente. Porque después él le dijo, hijo, ahí tu madre, ahí tu hijo. O sea que se encargó de cuidarla. Ok, mire cómo dice Marcos 5:37. Y aquí présteme atención porque vamos a ver 5 cosas. Padre, ayúdame con el tiempo. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. ¿Se recuerda? Nos habíamos quedado con la hija de Jairo, ¿verdad? Que le dijo el Señor a Jairo, no temas, cree solamente. Pero mire cómo dice Lucas 8:51. Y cuando él llegó a la casa, o sea que hasta que por fin llegó a la casa el Señor Jesús, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la muchacha. En total 7, ¿verdad? 7 personas. Entonces, se había muerto, ¿usted cree que había gente? Ya estaban llorando un montón, ¿verdad? Estaba lleno el lugar.
Y el Señor no permitió que nadie entrara con él. Entonces, él identificó el ambiente que se estaba moviendo. Y dijo, si yo no limpio el ambiente, no se va a levantar. Entonces, lo que primero hace es limpiar el ambiente. Tenemos que identificar los ambientes que nos rodean, iglesia. Si de repente, mire, hay personas que a uno le consumen la bendición. Y qué bueno que la estén aprovechando, solo se la están quitando la bendición. Hay personas que le hacen perder el tiempo, perder el servicio a Dios. Hay personas que en lugar de aprovechar, porque fueron llamados a tener un privilegio, y lo desperdician no sirviendo. No, iglesia, no dejemos que nada ni nadie nos impida servirle al Señor. Mire, entonces el Señor apartó, quitó todo obstáculo. Entonces usted, a estas alturas usted ya tuvo que haber identificado qué obstáculos puedan haber alrededor de su ambiente. Aunque parezcan bien naturales, ¿verdad? Oh, sí, es que wow, qué tremendo, sí, mi trabajo, o mi escuela, o lo que yo quiera hacer, pero le está impidiendo buscar a Dios, no sirve. Uy, pastor, ¿viene bravo? No, solo le estoy predicando la palabra. Entonces, si hay alguna actividad, if there is some activity beside that you're looking for Christ, and that activity is pushing you out from looking of God, don't do it. No lo haga. No lo haga. Si hay algo que usted está haciendo fuera que le impide buscar de Dios, o lo hace ahora y busca al Señor, se va a arrepentir más tarde. Uy, Padre Santo, sígueme ayudando, por favor. Porque, iglesia, yo quiero que identifiquemos los ambientes. Ya basta de ser cristianos mediocres, ya basta de ser cristianos así como los del montón. Dios quiere que usted y yo disfrutemos la vida, iglesia. Dígale a su hermanito, Dios quiere que disfrutes la vida. Dios quiere que disfrute su vida, pero con Él. Amén. Ay, ay, ay. Discerniendo los acontecimientos. Vaya, mire, voy un poquito más rápido. Marcos 5:38. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio. Mire, le estoy marcando las palabras claves. Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Usted sabe que a veces el que está alrededor viendo su problema solo está haciendo un alboroto en lugar de, porque si está haciendo alboroto, ¿por qué no lo estaba ayudando? ¿Por qué no estaban consolando a la familia? ¿Por qué no le estaban diciendo? Un alboroto había. ¿Usted sabe lo que es un alboroto? Vaya, estaban haciendo relajo, escándalo. Aunque en Guatemala alboroto es también, es una comidita, ¿verdad? Es un dulce que comemos allá, pero usted no me ponga atención. Dice que el Señor Jesús vio. O sea que puso atención. Eso es lo que tenemos que hacer. Poner atención a los ambientes, iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Dice el verso 39. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Mira el Señor Jesús. Él mira las cosas que no son como que fueran. Así debemos de aprender a ver nosotros. Porque le pregunto, ¿cómo estaba la niña? Le pregunto, pero como que no me lo dice así como que dudando. ¿Cómo estaba la niña? Muerta. ¿Y cómo la veía el Señor? Mire, dos perspectivas completamente diferentes. Los alboroteros, ¿verdad? Y el Señor Jesús. Los alboroteros y los hijos de Dios. ¿Cómo debemos de ver la situación? La misma situación, pero con dos ojos diferentes. No seamos de los alboroteros. Seamos de los que tenemos fe para ver que el Señor puede restaurar las cosas por muy destruidas que se vean. Mira cómo dice Lucas 8:52. Todos la lloraban y se lamentaban. Pero Él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Mire esas palabras. Pero Él sabía que estaba muerta. Le había atacado una enfermedad. Pero mire, me sorprende porque dice, no lloréis.
porque no ha muerto. No lloren porque no ha muerto. Ay, mire, aquí está el Señor Jesús en medio de nosotros, que hace milagros y que puede ayudarnos a que cualquier cosa que se esté muriendo adentro de nosotros vuelva a la vida. Vaya, vamos un poquito más adelante. Mire, este título que le puse es un poquito largo. Tomando autoridad y acción sobre verdades mentales con verdades espirituales. Porque aquí tenemos que ver la verdad. La verdad mental era que la niña estaba muerta. Pero la verdad espiritual era, Jesús dijo, no, está dormida. Eso es como dice en Isaías 53. Una verdad mental es, tiene cáncer y no se va a sanar. Pero Isaías 53 es una verdad que dice, por sus llagas, por su sangre hemos sido curados. Entonces toda enfermedad puede retroceder. Cada quien decide qué verdad creer. Pero yo le exhorto para que creamos la verdad espiritual que viene de Dios. Entonces, mire cómo dice aquí, Marcos 5:40, y se burlaban de él. Oh, mire, está identificando los ambientes, ¿verdad? Se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces yo quiero creer, él entró a la plaza, a la cuadra y vio aquel alboroto y le dijo, no, Pedro, Juan, Jacobo y la niña, y el padre y la madre, vénganse. Y entraron a la casa y adentro habían otros alborotadores. Quiere decir de que todavía dentro de la casa puede ser que haya alguien que necesita tener ese encuentro con Jesús. Entonces vino el Señor Jesús, mire qué amoroso el Señor, porque iba con ellos y después dice, tomándolos. Eso a mí me da a entender que los agarró quizás de la mano, tomándolos. No, vengan, ustedes sálganse, les dijo a todos. Todos aquellos que no tenían fe, todos aquellos que estaban haciendo bulto. Le dijo, sálganse. Y los tomó y los entró a donde estaba la niña. ¿Usted cree que como padres querían ver a su hijita muerta? Pero el Señor los llevó a enfrentar la situación. Ven, es necesario que enfrentemos las situaciones como hombres de Dios, aunque a veces son difíciles. Los llevó y enfrentaron la situación y vieron la realidad, la verdad mental, la vieron ahí, muerta. Pero mire cómo dice Lucas 8:53, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. O sea que no estaba inventado, en realidad estaba muerta. Todos lo sabían, incluyendo los padres. Hoy el Señor está haciendo en tu corazón una fuerte fe, iglesia. Pastor, pero es que yo a veces siento que no creo. No, lo que estás atravesando te va a hacer que creas. Lo que estás experimentando te va a hacer que creas. Porque puede ser que a la prueba entraste sin fe, pero vas a salir con una fe robusta en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la prueba. Entonces aquí enfrentar con guerra, con convicción, es lo último que el Señor Jesús hizo para identificar los ambientes. Marcos 5:41. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Yo estuve estudiando acerca de esta expresión en arameo, Talita cumi, y me gustó tanto lo que dice. Porque a veces los traductores a veces ponen nada más una pequeña cosita, ¿verdad? Pero en realidad esta es una expresión que es tomar a alguien de la mano
y llevarlo hacia Él y abrazarlo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? En la expresión Talita Cumi le dijo: niña, ven hacia mí, ven conmigo. Y así nos está diciendo el Señor: ven conmigo. Ya no veas la situación difícil que estás viviendo, ven conmigo. O sea que el Señor le dijo: te doy una opción. Estás experimentando esto, lo sé, pero ven conmigo, ven conmigo. Oh, iglesia, si entendemos esto, no importa las cosas que nos pasan, pero si lo entendemos, cuando el Señor te diga: Talita Cumi, ven conmigo, vamos a ir con Él, porque Él nos va a hacer olvidar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y el ambiente va a ser manejado por Él. Miren Lucas 8:54. Pero Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces, este es un buen momento, iglesia, para que tú y yo, habiendo entendido esto, identificado, quizás tú sabes qué atmósferas te están atacando, qué climas están llegando a tu vida, o qué ambientes te están rodeando. Pero esta es una buena tarde para que le pidamos al Espíritu Santo que se mueva alrededor de nosotros. Mire, yo no sé qué es lo que usted tenga que hacer, pero aquí dice que Jesús clamó. Dice, clamó y le dijo: niña, levántate. Mire, con Lázaro es lógico, ahora estaba en la tumba. Lázaro, ven fuera. Y le gritó. Pero la niña estaba ahí. Dice que la tomó de la mano. ¿Qué pasaría si a usted le gritan así? Vení. Y lo tienen ahí enfrente. El Señor Jesús le toma la mano a la niña y le dice: Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Se lo gritó, le clamó ahí a ella. Entonces a veces es necesario, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, levantar nuestra voz y decirle: Señor, ayúdame, sálvame. Como le dijo Pedro. Si Pedro se queda callado, se muere, se ahoga. Quizás el Señor lo hubiera resucitado, le hubiera dicho: mira, ¿por qué no me pediste ayuda? Pero ¿sabe qué pasa a veces? Que ni siquiera queremos clamar a Dios en la circunstancia. Por eso yo le digo, iglesia, esta tarde usted y yo vamos a salir con una fe robusta en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero que usted se ponga de pie en su lugar. Vamos a clamar, iglesia. Vamos a tomar un par de minutos. Pero yo quiero que usted empiece a pedir por el ambiente en que usted está. Si está teniendo problemas, si está teniendo dificultades. Y yo no sé cuál sea la situación de su vida. Pero si usted lo pone todo en las manos de Dios y cree, todo es posible. Y quiero hacerle una invitación para aquel que quiera venir acá al altar de Dios, a postrarse, a derramar sus lágrimas, a presentarse. Yo quiero orar por aquel pueblo valiente que quiere buscar la ayuda del Señor y que dice: Señor, aquí estoy, te necesito. Espíritu de Dios, muévete en mí, Señor, por favor. Necesito tu ayuda, necesito tu auxilio, Señor. Sin ti no puedo, Señor. Oh, prashama, prama, sobre. Ahí en tu lugar dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. He identificado el ambiente que me rodea. Reprendo todo ambiente negativo en el nombre de Jesús. Pero créelo, iglesia, créelo. Yo pido al Señor ahora que venga fe sobre tu corazoncito. Y que venga, oh, que venga sobre tu vida bendición abundante. Muévete, Espíritu de Dios, tú que conoces el corazón de tu pueblo. Y Camaya Soja.